Esta carta, tanto en los tarots de Marsella como en el White egipcio experimental mitológico y Crowley-Harris, se llama la emperatriz. En los Zen Tarot lleva por título la creatividad, que como vamos a ver es uno de los aspectos de la emperatriz, aunque no el principal. También podríamos llamarla la Pachamama, que en quechua, idioma que hablaban los incas y que continúa vivo en Perú y Bolivia, significa la Gran Madre o la Madre Naturaleza, una diosa inca, fuente de vida y fertilidad que los curas no consiguieron erradicar y a la cual los nativos continúan llevando ofrendas acompañados por no nativos y a veces por los propios curas. La emperatriz es la carta número 3. El número 1 es el número de lo masculino y el 2 de lo femenino. El 3 es el número de los hijos, de los frutos de la unión de lo masculino con lo femenino, de la fructificación producto del encuentro de los opuestos complementarios. En China el 1 es el número del cielo, el 2 el número de la tierra y el 3 el del ser humano, que está en el medio, entre el cielo y la tierra. El número 3 está continuamente presente, pues cada acción que sucede se desdobla en 3, el sujeto de la acción, el verbo o la acción propiamente dicha y el resultado de la acción. De manera que podemos establecer una ecuación matemático-esotérica según la cual el 1 es igual al 3. Tal vez por eso en muchas tradiciones la divinidad se ha desdoblado en 3 aspectos. En Egipto son Isis, Osiris y Horus. En India tenemos de izquierda a derecha Brahma, el principio creador, Vishnu, el principio conservador, y Shiva, el principio destructor o transformador. Cada uno con sus Shaktis o contrapartes femeninas. Sarasvati, Shakti de Brahma, diosa del conocimiento, Lakshmi, Shakti de Vishnu, diosa del placer, de la belleza y del amor, recuerda a Venus, ¿verdad? Y las de Shiva, dios matriarcal anterior a las invasiones arias, y sus dioses Brahma y Vishnu, que forma con sus dos Shaktis, Parvati y Kali, Parvati la diosa amante y materna, y Kali asociada a la destrucción y a la muerte, la primera Trinidad. En la tradición matriarcal tenemos también una Trinidad formada por la diosa de las 3 caras, que se corresponden con los 3 aspectos de la luna creciente atribuida a Artemis, que como comentamos en la sacerdotisa es la diosa protectora de los partos, de la naturaleza y de lo femenino en general. La luna llena, Selene, la esposa, la madre, la amante, la generadora, y la luna menguante o negra, Hécate, la sabia, anciana, la diosa de la magia y de la muerte. Las parcas también eran 3, Cloto, la que hila, Atropos, la que mide, y Láquesis, la que corta el hilo de la vida de los seres humanos. En la tradición gitana se celebran Sara, Salomé y María. Y en la católica, como ya vimos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 machos. Los huicholes, indígenas mexicanos, que conservan sus tradiciones, rinden culto a una trinidad formada por el peyote, cactus psicotrópico, el maíz y el venado. Prácticamente todos los tarots cuentan la misma película, una mujer coronada, relativamente joven, sentada en un trono en medio de la naturaleza. En los tarots de Marsella lleva un bastón con un orbe en la punta, es decir, una esfera rematada por la cruz de Malta, la cruz de brazos iguales, la cruz de la materia, representando no solo la unión del espíritu con la materia, la esfera con la cruz, sino también la estructuración, solidificación, estabilización y materialización de los poderes de la emperatriz. En el tarot de White, la emperatriz carga un bastón menor, con una esfera sin cruz, y apoyado en su trono vemos un escudo con forma de corazón con el símbolo de Venus, de nuevo el círculo y la cruz, solo que la cruz está por debajo del círculo, mientras que en el orbe está por encima. En su corona hay 12 estrellas, recordando los 12 signos astrológicos. En el tarot de Crowley y Frieda Harris vemos cómo la corona de la emperatriz, formada por las 3 lunas, la llena, la creciente y la menguante, está rematada por la cruz de Malta, indicando la plena consolidación del principio femenino universal ilustrado por la sacerdotisa. La emperatriz nos muestra el lado derecho de su rostro, el lado femenino.
Viste una blusa rosa, color del amor, con abejas, símbolo de trabajo y producción, y también dominós, juego adivinatorio originario de la India, circundados por líneas espirales continuas, dice Crowley. La emperatriz con sus brazos y tronco sugiere el símbolo alquímico de la sal, el principio pasivo, y digo sugiere porque generalmente la sal alquímica es representada por dicho símbolo girado 90 grados. Según los alquimistas, existen tres principios que mueven el universo, que son el azufre, el principio masculino, ígneo de la acción, quemas azufre aquí y hiede en la Conchinchina. La sal, o principio femenino, o de la conservación. Durante siglos no disponíamos de heladeras y conservábamos los alimentos con sal, que también era usado para limpiezas energéticas, pues absorbe las energías más densas. En tradiciones de los 5 continentes, cuando una persona se siente cargada energéticamente, se da un baño de sal gruesa. Y finalmente, el tercer principio alquímico es el mercurio, el principio que liga, y si no, que nos lo cuenten los buscadores de oro, que saben muy bien cómo el mercurio amalgama pequeñas partículas de oro. Abajo a la derecha aparece un escudo donde un águila blanca bicéfala que con sus picos sostiene la luna. Esta águila representa la tintura blanca alquímica, cuya naturaleza se corresponde con la luna y la plata. Con la mano derecha, la mano del consciente, sostiene una flor de loto, símbolo del poder femenino, de la vagina arquetípica que garantiza la continuidad de los nacimientos. También el loto representa la búsqueda de la espiritualidad. Finalmente, esta planta nace en el oscuro barro del fondo de la laguna, va creciendo buscando la luz hasta que se abre en la superficie. Con el brazo izquierdo hace un gesto muy acogedor y protector, como convidando a un bebé a tumbarse y relajar en su regazo. Ostenta un cinturón, símbolo de poder, donde aparecen todos los signos astrológicos indicando que el poder de la emperatriz se expande en todas las direcciones, en todo el universo. Usa una falda verde, color de Venus y símbolo de la sanación. Y en la parte inferior izquierda de la carta vemos lo que Crowley dice que es una pelicana, con sus pelicanitos. Una pelicana con una tremenda cara de cisne. Pero bueno, si el autor dice que es una pelicana, pues venga, nos lo creemos. Esta ave representa la maternidad más exacerbada, pues según la leyenda, no confirmada por ningún biólogo, cuando la mamá pelicana no consigue encontrar gusanitos, chapulines y otros insectos para alimentar a sus hijitos, entonces pica su propio pecho y les da unas gotas de su propia sangre para ayudarles a matar el hambre mientras va a buscar nuevos alimentos. La tradición católica creó toda una alegoría de la maternidad con esta leyenda, con esta figura materna de la pelícana que, como nuestro Señor Jesucristo, da su propia sangre para sus discípulos y se sacrifica para salvarnos. Pueden ver aquí la imagen de la pelícana picando su pecho en el bordado de esta casulla de oficiar misa. A ambos lados de la figura central tenemos dos lunas que están equilibrándose, indicando que la naturaleza se autorregula y equilibra constantemente y así la tensión no se acumula. Vemos también unos juncos, plantas acuáticas, creciendo de una manera helicoidal. Hacen referencia al nacimiento de Venus, que nació de las aguas fecundadas por el esperma de Urano, que cayó en el mar cuando Saturno, como veremos en la carta de la muerte, le corta los genitales con una guadaña a su padre Urano. Encima de estos juncos tenemos un gorrión y una paloma con cresta, pájaros atribuidos a Venus. Por encima de la corona de la emperatriz hay una especie de umbral que da para una montaña, que bien podría ser el monte Meru, que los hindús consideran el centro del universo y la residencia de Shiva y Parvati. La emperatriz, cuarta carta de la secuencia de los arcanos mayores, se corresponde con la cuarta letra del alfabeto hebreo, Dalet, que sería nuestra D de domingo y que significa puerta o umbral. Dalet se corresponde con el sendero cabalístico número 14, uno de los 3 caminos horizontales que tenemos en el árbol de la vida, uniendo y equilibrando las esferas Binah y Jokma.
los principios masculino y femenino, el padre y la madre de todo en su nivel más sutil, formando la primera polaridad. Dalet es una letra doble con dos sonidos, la D de dedo y la TH inglesa. Con estos sonidos el principio creador habría hecho el planeta Venus, afirma el Sefer Yetzirah. Así pues, Venus será el planeta atribuido a la emperatriz. Es interesante observar que el símbolo de Venus casa perfectamente, como vemos en la imagen, con el árbol de la vida. Recuerden que en el mago, cuando colocamos el signo de Mercurio encima del árbol, llegábamos a la conclusión de que a través de la mente regida por Mercurio no alcanzamos la experiencia espiritual de Ketel, es decir, la fusión con el universo o iluminación. Sin embargo, a través de Venus, a través del amor, que es lo que Venus representa, sí es posible llegar a la experiencia espiritual de Ketel. Tenemos entonces aquí el principio femenino materializado. Si la sacerdotisa ilustraba el principio femenino universal, aquí este principio se concreta en la materia, toma cuerpo. La sacerdotisa y la emperatriz son dos maneras de ilustrar dicho principio femenino, como en la astrología lo hacen la Luna y Venus. En la sacerdotisa el principio femenino es autónomo, no depende de nadie. Se muestra en su estado más abstracto, sutil y espiritual. Y en la emperatriz está condensado en la materia. No es tan autónomo, pues es necesaria la unión con lo masculino para que esa matriz vacía que veíamos en la sacerdotisa sea fecundada y a partir de ahí puede fructificar. La emperatriz representa las fuerzas de la vida que vivifican, protegen y nutren a todos los seres vivos. Son las fuerzas de la fertilidad y de la creatividad. Representa, claro, a la madre naturaleza y en el mundo humano a la mamá. En la emperatriz tenemos también el contacto con el cuerpo. Las fuerzas de la vida fluyen a través del cuerpo de manera que la emperatriz representa también la sensorialidad, el placer sensorial. Veamos ahora cómo este principio femenino materializado se desdobla en las posiciones de la lectura terapéutica. En el momento actual, la persona, sea una mujer o un hombre, está entrando en contacto con el impulso interno de maternizarse, es decir, de cuidarse, nutrirse y protegerse. Tal vez porque se pasó parte de su vida esperando que hicieran eso con ella, o porque fue negligente con sus necesidades corporales. Puede también sentir el impulso de, expresando sus talentos y creatividad, dar frutos. Siendo una mujer, puede ser que tenga ganas de tener hijos. En el ancla vamos a tener diferentes casos dependiendo de si se trata de una mujer o de un hombre. En el caso de una mujer podemos ver por exceso o por falta. Por exceso puede ser la persona que construyó una fachada de supermadre, buscando así el reconocimiento y la aprobación de los demás. Dedica toda su vida a cuidarlos, protegerlos y, claro, acaba intentando manipularlos con chantajes emocionales. De esta manera se anula a sí misma, negando sus otras capacidades y talentos, quedándose apenas en la función materna. Esto genera una grave y profunda desvalorización que puede somatizar especialmente si aparece también en la posición del ancla el colgado, indicando una dificultad crónica de autoaceptación, una renuncia a ser lo que es. Esta somatización puede darse como una descalcificación ósea que en el peor de los casos puede llegar a una osteosporosis. De hecho, la mayoría de las mujeres que padecen osteoporosis nunca trabajaron fuera de casa. Probablemente esta mujer tuvo una madre con unas características muy parecidas, una madre que también renunció a su vida e intentó vivirla a través de los demás, marido, padres, hijos, etc. Y hoy nuestra consultante de alguna manera da continuidad a esa actitud y continúa repitiendo la programación. Por falta indica una rebelión. La mujer se subleva contra su madre superprotectora castradora que se anula y la chantajea.
acaba negando el papel de lo femenino, se aleja de su naturaleza y desarrolla exageradamente el lado masculino, transformándose en una ejecutiva o en una atleta competitiva, en una mujer de negocios compitiendo con otros machos. Y esta negación de su lado femenino puede somatizar generando quistes o tumores en el útero, ovarios o en los pechos, y también puede dar unas menstruaciones muy dolorosas. En fin, toda una serie de problemas relacionados con los procesos fisiológicos femeninos. Cuando se trata de un hombre y sale la emperatriz en el ancla, indica que existe una fuerte proyección del lado femenino. Probablemente se quedó enganchado con su mamá, de la que espera ser cuidado, nutrido y protegido. Con frecuencia vive con ella, es decir, en la casa de su madre, y ésta lo controla, da opiniones en relación a sus actividades, su trabajo, sus amistades, su manera de vestirse, sus novias o novios. También esa proyección puede darse con otras mujeres. Tal vez consiguió salir de la casa materna, pero espera que su esposa, novia o novio lo traten como si fuesen una segunda madre. Claro que se sentirá atraído por personas que expresan vivamente esas características maternas. La emperatriz en la posición de la infancia sugiere que esa persona tuvo una madre superprotectora castradora y manipuladora, que para autoafirmarse y sentirse más útil y necesaria, es decir, menos prescindible, negó el desarrollo y la autonomía del niño o niña. Lo vestía, amarraba los cordones de sus zapatos, le daba de comer en la boca, lo bañaba y le limpiaba el trasero en vez de enseñarle a hacerlo por sí mismo. Mientras los niños de los vecinos estaban jugando en la calle hasta la hora de cenar, nuestro consultante tenía que dejar sus juegos para ir a casa a tomar su vasito de leche con tostadas. Dicha negación de la autonomía e independencia generó mucho enojo en el niño, pero en el momento en que intentó expresar esa rabia o intentó oponerse a ese proceso de manipulación diciendo que no, la madre armaba un tremendo escándalo, lo acusaba de malagradecido. Yo, que dejé de vivir para cuidar de ti, que lo hago todo por ti, que hasta aguanto al canalla de tu padre solo por ti, así me lo pagas, te atreves a contrariarme. Con ese impacto, el niño o niña empieza a tragarse la rabia y va poco a poco creando una estructura de defensa de carácter masoquista, que se caracteriza por un cuerpo gordito, no solamente por causa de los vasos de leche y de las tostadas con mantequilla que la madre le obliga a comer todos los días, sino fundamentalmente por la acumulación de la rabia, que es una de las cosas que más nos hacen engordar. Es como la olla a presión, que para aguantar más presión necesita unas paredes más gruesas. Este niño o niña va a crecer con una sensación de humillación y de incapacidad, pues su mamá hacía todo por él, dificultando el desarrollo de su autonomía y especialmente prohibía cualquier expresión de su enojo. Después, cuando crezca, tendrá una enorme dificultad para decir que no y para ser libre. Siempre encontrará una justificación para mantenerse prisionero. Andará por la vida diciendo, no aguanto más, pero siempre aguanta. En las relaciones amorosas, si es una mujer, podemos interpretar esta carta como una relación que ayuda a desarrollar su lado materno y creativo y estimula su capacidad de fructificar y disfrutar de su cuerpo y sensorialidad. Puede llegar a ser una relación que crea condiciones materiales y emocionales para que nuestra consultante desarrolle sus potenciales maternos. Pero también podemos ver una persona que en las relaciones amorosas deja de ser la mujer para vender una imagen de madre que cuida, nutre y protege, que cuando llega al departamento de su novio, en vez de quitarse la ropa, se pone el delantal y cuida, cocina, trapea y fregotea. Claro que eso es muy peligroso, pues el arquetipo del amante, de la figura que genera atracción sexual, no tiene nada que ver con el arquetipo materno. Si la mujer está vendiendo una imagen de madre, lo que va a encontrar en el mercado son hijitos que quieren una mamá, hijitos inseguros e indecisos que quieren una mamá que los apoye y les cuide, y cuando se sienten seguros y protegidos con su mamá en casa, se van a la calle a buscar novia
y la mujer madre se queda a 2 velas. Si se trata de un hombre, podemos pensar que está buscando en las relaciones amorosas una mujer que lo cuide, que lo proteja y lo nutra y que haga con él lo que su mamá nunca hizo. En La voz de la esencia y en el método, la emperatriz indica la necesidad de integrar este arquetipo del principio femenino materializado, de parar de negarlo y o proyectarlo. Probablemente la persona está identificada con su lado masculino. Podríamos sugerir a la persona que se dé a sí misma lo que su mamá no le dio, que sea consigo misma la madre que no tuvo y que le habría gustado tener. Una madre que ama, que está atenta a las necesidades de todo tipo de su hijo o hija, que cuida, nutre, protege y da apoyo y contacto físico. Así, nuestro consultante dejará de buscar todo eso fuera, pagando un precio absurdo, entre otras cosas en términos de falta de autenticidad, para conseguirlo. Sugeriremos también que se permita disfrutar de su cuerpo, de su sensorialidad y de las cosas buenas que tiene la vida. Para ello sería bueno trabajar las tensiones corporales con masajes, ejercicios de análisis bioenergético, pilates, etc. Si es una mujer, también podemos pensar que llegó el momento de ser madre. Claro que no vamos a decirle que lo que tiene que hacer es quedarse embarazada, pero sí podemos decirle que como consecuencia de maternizarse a sí misma, ahora puede transbordar y continuar su proceso de manifestación de su creatividad y expresión de su potencial de fructificación, maternizando a otras personas, sea teniendo hijos o cuidando de personas o de animales que necesitan de dichos cuidados. En el camino de crecimiento podemos decir que usando las llaves que aparecieron en las posiciones anteriores, la persona comienza a desarrollar todos estos aspectos de la emperatriz. En el resultado interno diremos que producto de todo el proceso anterior, la persona consigue identificar, entender y desactivar las dificultades internas que tenía para expresar plenamente las cualidades de la emperatriz. Y en el resultado externo, la emperatriz indica que con esa actitud interna que acabamos de ver en el resultado interno, la persona está encarando el mundo, transbordando amor, fructificando, creando y puede inclusive sentirse atraída por actividades artísticas o por trabajar en organizaciones o instituciones que favorecen la calidad de vida de los seres vivos.